community. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente. Aquí el pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles en esta bella tarde. Son aproximadamente en este momento las 6 en punto de la tarde. Hoy día domingo estamos predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Como ya lo dije nuevamente, un saludo cordial del estado dorado aquí en California, Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, con la ayuda de Dios, estaremos llevando a cabo la serie sobre los judaizantes y la perversión del evangelio. Lamentablemente, el fanatismo evangélico por el Estado de Israel ha provocado muchas cosas malas, entre ellas la apostasía, herejías, blasfemias, ofensas a nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que los evangélicos están contentos con esta situación. Es lamentable. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a llevar a cabo un breve estudio con la ayuda de Dios. Hermano Freddy Efraín Chávez Acevedo, Dios te bendiga, mi hermano. Estamos bien, gracias a Dios, hermano. Aquí estamos sufriendo el calor en el sur de California. Un calor bastante fuerte, pero estamos firmes en la palabra de Dios. Todos bien, gracias a Dios. Espero en Dios que también tú y tu familia estén gozando de la presencia de Cristo y estén bien. Gloria al Señor. Hoy vamos a seguir hablando sobre los judaizantes. Y el tema que nos toca hoy, con la ayuda de Dios, es una crítica a la manipulación textual y hermenéutica. Ese es el tema de esta noche. El tema de esta tarde, mejor dicho. Una crítica a la manipulación textual y hermenéutica por parte de los amigos judaizantes, pero también lamentablemente por parte de muchos evangélicos. Gloria al Señor. La integridad de las Sagradas Escrituras constituye el fundamento inmovible de la fe cristiana y el baluarte de la teología reformada. Históricamente, la Iglesia ha sostenido que los autógrafos originales fueron inspirados por Dios en los idiomas elegidos por su providencia: el hebreo, el arameo, el griego para el arameo y el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego koiné para el Nuevo Testamento. Sin embargo, el surgimiento del movimiento de raíces hebreas que salió de la iglesia pentecostal ha traído consigo una de las agresiones más sofisticadas contra el canon bíblico: la publicación de versiones restauradas o hebraicas, de las cuales el Código Real, editado por Daniel Boone, Abraham Daniel Hernández, es el ejemplo más prominente
y pernicioso. Este proyecto no se presenta como una traducción académica convencional, sino como un intento de revertir una supuesta conspiración romana que habría helenizado y corregido el mensaje original de Jesús y sus apóstoles. Desde sus perspectivas, desde la perspectiva académica y apologética, es imperativo demostrar que el Código Real no es una traducción legítima, sino una paráfrasis ideológica que altera deliberadamente el texto sagrado para acomodarlo a una agenda judaizante, negando doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo, la encarnación, la suficiencia de la gracia y otras doctrinas cardinales dentro de la iglesia cristiana. Los judaizantes han tergiversado la palabra de Dios. ¿Para qué? Para destruir el mensaje del Evangelio. La premisa fundamental del Código Real es que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo o arameo y que las versiones griegas que preservamos o que leemos hoy son traducciones infieles e impuestas por la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, como siempre los evangélicos echándole la culpa a los católicos de todo. Se cae una cosa, fue la Iglesia Católica. ¿Quién mató el mar, el mar muerto? La Iglesia Católica. ¿Por qué el mar se convirtió en sangre? Por culpa de la Iglesia Católica. Toda la culpa se la echan a la Iglesia Católica, a los evangélicos. No obstante, un examen de los datos históricos y arqueológicos revela que esta tesis carece de cualquier base probatoria. En otras palabras, no existen documentos del Nuevo Testamento en otros idiomas aparte del griego. No existen. O sea, cuando un judaizante te diga que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo o en hebreo y que el idioma original no era griego, te están mintiendo, te están viendo a la cara. No les hagas caso. Por esto, podemos decir que no obstante un examen de los datos históricos y arqueológicos revela que esta tesis carece de cualquier base probatoria. No existe en la actualidad ni un solo manuscrito antiguo del Nuevo Testamento en hebreo que preceda a las versiones griegas. Las copias más antiguas que poseemos, como el papiro de John Rylands del Evangelio de Juan, fechado hacia el año 125 después de Cristo, están escritos íntegramente en griego. Así como me oyes, todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma que los judaizantes odian más, el griego. Lamentablemente, muchos evangélicos, por su carencia de conocimiento, son engañados fácilmente por estas personas, porque al no conocer la palabra de Dios, son fácilmente engañadas estas personas. Entonces, por esta razón, podemos decir que la mentira judaizante sobre el Nuevo Testamento está afectando a muchas personas. Permítame un segundo, tengo que hacer un mandado.
Gloria a Dios, ya regresamos. Ya estamos aquí, no se preocupen. Ya gracias a Dios solucionamos el pequeño problema. Ahora vamos a seguir estudiando sobre cómo los judaizantes han tergiversado el Nuevo Testamento con nuevas versiones que honestamente eh, corrompen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La afirmación de que los originales hebreos fueron destruidos o están ocultos por el Vaticano es una teoría de conspiración. ¿Qué dicen los judaizantes? ¿Qué dicen los evangélicos sobre los textos originales del Nuevo Testamento? Ellos sugieren que todo esto, que todos los documentos, déjenme prender la cámara para que ustedes vean dónde estoy. Ellos sugieren que los documentos originales del Nuevo Testamento, que fueron según ellos escritos en hebreo, están ocultos en la Biblioteca del Vaticano. El único problema con esta aseveración es que no tienen cómo probarlo. O sea, ¿cómo podemos llamar esto? Esto es solamente una teoría de conspiración. El Vaticano malévolamente ocultó los documentos, los originales que están escritos en hebreo del Nuevo Testamento, y de una forma siniestra ha engañado por más de 3,000 años al mundo entero con sus falsas versiones. Aquí tenemos a un amigo, mi estimado hermano, católicos, cristianos, hermano Percy, la paz de Yahweh sea contigo. Igualmente, mi estimado hermano, ¿desea subir? ¿Desea subir? Te mando el link para que me ayudes aquí. Gloria a Dios. Nada más mándame una señal. Estábamos diciendo, mis estimados oyentes, que la afirmación de que los originales hebreos fueron destruidos o están ocultos por el Vaticano es una teoría de conspiración. En otras palabras, es totalmente falso. ¿Qué más? Ocultos por el Vaticano, es una teoría de conspiración carente de rigor académico. La realidad es que el griego koine, era la lengua franca del Imperio Romano. Es como, por ejemplo, el idioma español es el idioma más hablado en todo el mundo. Pero el inglés es el idioma que se utiliza en los negocios. Bueno, en aquel tiempo, aunque el latín era el idioma del imperio, el griego era el que se hablaba entre todos los habitantes, entre todos los habitantes del imperio en su gran mayoría. Ok, déjame ver cómo te envío el link. ¿Cómo le envío el link? Invitación. Agregar invitados. Gloria a Dios. Ay, Señor. A ver. Ya se lo envié. Ahora no estoy yo aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Gloria a Dios.
¿Sí me pueden oír? Aló, 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 aló. Y a su nombre. ¿Sí me pueden escuchar? Ahí estoy. Alabado sea Cristo. Vamos a ver. Algo, ¿me escuchas? Sí te escucho. ¿Tú me La oyes? paz, la paz de Yahvé y Cristo sea contigo, hermano Percy. Igualmente. ¿Me oigo bien? Estaba escuchando, gracias por permitirme entrar, estaba escuchando allí de que la Iglesia Católica o el Vaticano ha escondido documentos. No es así. Yo en mi canal de YouTube he publicado tanto que para decirte que cuando Napoleón Bonaparte llegó y se apoderó del Vaticano, sacó, llamémosle, la mitad de documentos y para cuando ya se lo lograron otra vez capturar a Napoleón, él quemó muchos documentos. Ahora bien, me baso de dónde saca el Vaticano, o sea, la Biblia. Acordémonos que el hebreo, que yo me acuerde del hebreo, de todo lo que he investigado y lo que me han proporcionado los documentos, no, sino que se basaron con el griego, se basaron con el latín en ese sentido, pues de ahí que de lo de Yagnia y todo lo demás, utilizaron el Códex Vaticano. Y es más, yo acabo de publicar el Codex Amniaticus, que es la base de todo. Según las investigaciones que yo hice, el Vaticano se basó con el Codex Amniaticus del siglo VII, que es el semejante e igual a la Biblia latina de San Jerónimo. Sí. Pero que hay escondido documentos. ¿Cuáles documentos? Que yo me acuerdo, mira, yo he publicado tanto, he publicado códex, he publicado Biblia de todos los tiempos, de todos los siglos, brevarios, liturgias, salmos, todo eso, y no me he topado con nada de lo que están diciendo que se están inventando, a tal punto que voy a aclararlo, y esto estamos pendientes contigo, hermano Percy, para la próxima, la leyenda negra de las sectas evangélicas, diciendo que la Iglesia Católica nunca dio Biblia. Yo ya saqué la publicación. He desmentido toda esa barbarie que se han inventado las sectas evangélicas. He demostrado cuáles han sido los motivos, el porqué y todo eso. Porque para hacer una Biblia en pergaminos en esa época se tardaban más de 5 años. Se necesitaban tener 300 ovejas hasta 400 ovejas. Que para poder curtir un pergamino se tenía que tardar un año. O sea que no inventen. Sí. Sigue, hermano. Esto lo dicen los judaizantes. Todos los evangélicos que apoyan al Estado de Israel están enseñando y han creado nuevas Biblias, han sacado nuevas Biblias, en donde las Biblias, según ellos, las han, las han mejorado, las han llevado al original, como se escribió en hebreo, porque la Iglesia Católica engañó, según ellos, a todos, haciéndoles creer en un falso evangelio, lo que Jesús no había enseñado. Te voy a dar un punto. A ver, Si fuera así, cómo es que se han basado para que veas hasta dónde han mentido? Si hubiera sido así, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en su prefacio o amonestación algo hubiera mencionado, ya que yo tengo la Biblia del oso y tengo la Biblia del cántaro. Es más, todavía ellos dos han dicho que la verdadera iglesia en su amonestación es la Iglesia Católica. Está escrito dentro de las dos Biblias, la Biblia del oso y la Biblia del cántaro. Si hubiera habido una alteración, todo eso ellos lo hubieran mencionado y le hubieran echado la culpa a fulano, sultano y mengano, y no lo han hecho. Al contrario, ellos han manifestado dentro de sus escritos que había que respetar a la Iglesia Católica porque era la verdadera de todos los tiempos. ok, ellos sostienen, aquí en el estudio que estoy en este momento dando, la afirmación de que los originales hebreos fueron destruidos o están ocultos por el Vaticano es una teoría de conspiración.
Bueno, tú lo carente de sabes, rigor académico. es una teoría, no es nada confirmado. Es Ujú. como por decir, yo me voy a inventar algo, supuestamente es una teoría que yo creo que tal vez, quizás pueda ser, pero no hay un hecho probado. No existe un hecho probado, no hay, es un Sí. invento. Mira, te voy a decir algo, hermano Percy. Si los judíos están diciendo esas cosas, voy a recordar algo. ¿Quién condenó a Jesús? El Sanedrín, los judíos. Ellos fueron los que lo condenaron. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que él era hijo de Yahvé. De ahí ellos se lo llevaron a Pilato para que lo mataran. En ese sentido, los judíos lo condenaron y el imperio, la Roma imperial lo mató. Entonces, esa chirria viene por siglos y siglos y los judíos se tienen que defender de una u otra manera. ¿Para qué? Para callar que toda la resurrección de Jesús es una falacia. Sí, por ejemplo, como estaba diciendo, la realidad es que el griego koiné era la lengua franca del Imperio Romano y el idioma ideal para la expansión universal del Evangelio, permitiendo que judíos de la diáspora y conversos del paganismo comprendieran la revelación sin barreras lingüísticas. Porque debemos de recordar que cuando el Nuevo Testamento se empezó a escribir en griego, los apóstoles en su mayoría estaban vivos todavía. Sí. Y ellos fueron testigos presenciales que el griego era el idioma en el que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Si hubiera habido un problema, como dicen los judaizantes y dicen los evangélicos, de que el griego era un idioma pagano y que la iglesia lo pervirtió al permitir que se escribiera el Nuevo Testamento en griego, ¿por qué los apóstoles no dijeron nada? Vaya, Juan, si la historia lo está diciendo, acordate que los judíos rechazaron el griego, no querían meter, ellos querían meter lo suyo en hebreo y desechar lo del griego. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues, ¿cómo pueden probar los judíos ahorita si se están basando con la Biblia católica, la Biblia del Vaticano? aquí tengo un comentario, no sé si lo puedes leer, mira, a ver, mostrar en el escenario. Dice, entonces el apóstol Pablo era un fanático por Israel. Escribió 3 capítulos de Romanos, capítulos 9, 10 y 11. Respondo, la Biblia todavía no estaba hecha en ese tiempo. Habían Exactamente. manuscritos, eran Sí, manuscritos. Y todo se refiere al Antiguo Testamento. sí. O sea, el problema aquí es que la gente está fanatizada por el Estado de Israel. Al grado, al grado que cuando yo he dicho que Israel necesita convertirse a Jesucristo para que pueda ser el pueblo de Dios, muchos evangélicos se han enojado. Me han dicho que soy un fanático, que soy un hereje, que soy hijo de la gran ramera, que soy un antisemita, solamente por decir que si un judío se muere sin Cristo, se va al infierno. Ay, mi Dios, se andan inventando solo tonterías y media. Entonces, Mira, en lo que yo me recuerdo es que primero se tiene que dar la apostasía. Y para que venga el Señor Jesucristo, Israel tiene que aceptarlo. Mientras Israel no lo acepte al Señor Jesucristo, Él no va a venir. Hasta que el pueblo de Israel acepte a Jesucristo, entonces se da el tiempo final. Ahí que del rapto, que no sé qué, que no sé cuánto. Si es que se están inventando tanta tontería y media que han confundido a medio mundo. Eso no es así. exactamente. Además, el propio texto del Nuevo Testamento contiene evidencias internas de su origen griego, como el uso intensivo de la Septuaginta ¿Correcto? por parte de los autores apostólicos al citar el Nuevo Testamento, mejor dicho, el Antiguo Testamento, algo que no tendría sentido si el destinatario original
fuera un público exclusivamente hebreo parlante. Un ejemplo lingüístico contundente se encuentra en el diálogo entre Jesús y Nicodemo en el Evangelio de San Juan, donde el juego de palabras sobre nacer de lo alto o de nuevo solo es posible en griego, no en hebreo, ni en Sí, arameo. Y sí, esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, verso 3 al 7. A ver, dime, ¿tienes algo que decir? sí, acordémonos de algo, hermano Percy, que cuando condenaron a Jesús por parte de los judíos por declararse él que era hijo de Yahvé y que la Roma imperial lo mató, es que los judíos de ahí están condenados. Voy a usar esa palabra condenación, aunque fue el pueblo escogido. Mirá la historia, perseguidos los judíos años 70, se dio la diáspora y en todos los siglos, cuando se dio la Inquisición por España para sacar a los judíos, a los musulmanes, a los otomanos, porque ellos, los musulmanes, se habían tomado Granada, tenían que expulsarlos a todos, si no se metían al cristianismo. Entonces los judíos eran perseguidos ahí en Croacia, en Rusia, todos los siglos, los judíos han sido perseguidos, pero por la mentalidad de que ellos fueron los que condenaron a Jesús y contubernios que con la Roma imperial lo mató. Esa espina no se la pueden quitar. Bueno, porque es la verdad, ellos asesinaron a Jesucristo. Pues sí. Quizás no Entonces, literalmente, pero ellos fueron los que entregaron a Jesús a los romanos. ¿Para qué? Para que lo ejecutaran. Aún exacto, Poncio Pilato les dijo, yo no veo nada de malo en este hombre. Yo no veo que él haya cometido ningún crimen. Pero los judíos fueron los que dijeron, si tú lo dejas libre, entonces tú estás en contra del César. correcto. Y ahí es donde vemos que los judíos fueron los que querían matar a Jesús. Aquí este hombre me dice, entonces explica versículo por versículo antes de hablar disparates. Bueno, para empezar, los versículos que usted me dio a mí, que están en Romanos, no está hablando del pueblo étnico de Israel. No Sí, está hablando del Israel étnico. Está hablando del pueblo, del remanente de Israel. Del remanente de Israel. Es correcto, ese Israel del cual Pablo está hablando, de los correcto. escogidos por Dios, no Es de más, todo el pueblo, porque no todo el pueblo étnico de Israel es el Israel de Dios. le voy a aclarar a este Rigo Morales que habla versículo por versículo, gracias a la Iglesia Católica, fue quien le agregó los capítulos por Stephen Lampton y los versículos por Santi Paganino después. Si querés hablar, hablarlo corrido, sin capítulos y sin versículos. Porque cuando se estaban haciendo esos libros, no existía capítulos y versículos. Entonces, ¿en qué quedamos? No mientan. Exactamente. Ahora, fíjate bien. Vamos a hablar de un tema. ¿Qué dice la Biblia de aquellos que niegan la divinidad de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia de aquellos que niegan la encarnación de Cristo? ¿Cómo los llama? Que se van anatema. Ahí dicen que Que son anatemas. El que niega a Jesucristo venido en carne es el anticristo. Es el anticristo, son anatemas. ¿Sí? Correcto. Es lo que la Biblia dice. Ahora, fíjate bien cómo son de hipócritas y doble moral los evangélicos. Te lo voy a probar. Los evangélicos dicen que los católicos son anatemas, que son anticristos, que son apóstatas. ¿No lo dicen? Que son hijos del diablo. Sí. ¿Ok? Ahora, los judíos, ¿qué dicen de Cristo? Que es mentira, que él nunca resucitó y que él fue un profeta y que nunca Que ascendió a no, los cielos. que fue un falso profeta. Sí. Ellos dicen que Jesús es un falso profeta, que Jesús era un mentiroso,
que Jesús era un adivino, que Jesús practicaba la brujería, que Jesús no era Dios, que Jesús no era hijo de Dios y que Jesús no se encarnó. Con todo lo que yo te he dicho a ti, ¿cómo lo podemos llamar bíblicamente a esa persona? El anticristo. Es más, acordémonos que los judíos esperaban que viniera un Mesías a liberarlos, un guerrero que le hiciera la guerra a la Roma imperial para que quedaran totalmente liberados. Y fue todo lo contrario. Jesucristo vino en paz y enseñar el amor. Eso les dio cólera. Exactamente. ¿Cómo los vamos a llamar? Fíjate, para los evangélicos, idólatras del Estado de Israel, a ustedes los llaman de todo. Pero a Israel, que dice que Jesús es un falso, que Jesús está en el infierno, que Jesús está en una paila de estiércol, que Jesús es falso, que Jesús es producto de una violación, a ellos no los llaman anatemas. A ellos no los llaman herejes. Pero la Biblia misma los llama herejes, los llama anatemas. Israel está fuera del pacto, porque uno de los requisitos para poder estar dentro del pacto es creer que Jesús es Dios, que Jesús se encarnó y que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías. Hermano Percy, una consulta. Yo no entiendo de que por qué los evangélicos no, es cierto, no hay que odiar a nadie, a ningún humano, sea quien sea. Exactamente. Pero los evangélicos que tanto quieren poner la bandera, ellos ¿por qué no dicen sí? Israel, el judío, fue quien condenó para que mataran a Jesús y que la Roma imperial se encargó de matarlo por los contubernios que tenían, tanto los judíos como los romanos. Eso no lo dicen. No, quieren aplaudir a uno, quieren aplaudir al pueblo de Israel, pero si el pueblo de Israel fue el que condenó y mató a Jesús. Porque son hipócritas. El evangélico es hipócrita, doble moral. Porque mientras aplaude a Israel por decir que Jesús es falso, por decir que Jesús está en una paila de estiércol en el infierno, por decir que Jesús no es Dios, por decir que Jesús no es el Mesías, condenan a aquellos que defendemos el cristianismo y defendemos el mensaje del evangelio, porque son unos hipócritas, doble moral. La diferencia entre Judas y los evangélicos es que al menos Judas recibió 30 monedas de plata por su traición, pero los evangélicos se regalan, se prostituyen y le besan la mano a los verdugos de aquel que ellos dicen amar. Sí. Por esa razón no se atreven a decirle nada a Israel, porque tienen una idolatría por Israel. Vaya, están los escritos en los evangelios. Veamos, aquellos que vieron la película de la Pasión de Cristo, cómo realmente maltrataron a mi Señor Jesús, quienes, si las evidencias están escritas. Es más, la piedra donde amarraron a Jesús, voy a sacar un video que esa prueba existe y lo tiene la Iglesia Católica, donde lo amarraron y lo penquearon, lo desangraron, le dieron con todo el alma, mano, y le ponen todavía el manto púrpura que se habla en Apocalipsis y en la Roma imperial. Exactamente. Todo eso existe y hay pruebas. El problema
de los evangélicos es el mal concepto que tienen de quién es Israel. Cuando la Biblia habla de que todo Israel será salvo en Romanos capítulo 11, Pablo no está hablando del Israel étnico. Un segundo, hermano Percy. Pásale. Un segundo, permíteme. Vaya, Rigo Morales, ¿por qué no escribís allí en lo que tú estás diciendo? Poner quién condenó a Jesús, quién fue y quién lo mató. ¿Por qué no lo pones? Deja de escribir capítulo y versículo. Poné, Rigo Morales, poné quién fue el que condenó para que mataran a Jesús. Da el nombre y quién fue el que de verdad lo asesinó. Poner los dos nombres. A ver si eres capaz. No van a ser capaces. No van a ser capaces porque para poder ser capaces y poner que los judíos asesinaron intelectualmente a Jesús, porque quienes ejecutaron la muerte fueron los romanos, eso no lo negamos, pero quien entregó a Jesús a sus captores al imperio romano fueron los judíos. Otra cosa importante es que no debemos de olvidar que Israel en todo el Antiguo Testamento se ha caracterizado por algo, por ser una prostituta. Sí, en Isaías lo dice. En Isaías lo dice, Jeremías, Ezequiel. Todos los profetas condenaron a Israel por su pecado. Y muchos de estos nos llaman antisemitas. Para empezar, estos no saben ni siquiera lo que es antisemita, porque Israel no es el único pueblo semita en el Medio Oriente. Hay varios. Entonces, si vamos a decir que por exponer los pecados y la prostitución de Israel somos antisemitas, entonces Dios mismo es antisemita. Porque Dios fue el que envió a los profetas a condenar la idolatría, la prostitución y la infidelidad de Israel. Exacto, Israel era idólatra, era tan idólatra porque ¿de dónde venía? 400 años de ver a los falsos dioses, de ver al dios Horus, al dios lagarto, al dios escarabajo, al dios perro, al dios gato, al dios faraón. Eso lo tenían en mente hasta decir ya no, pero en el corazón sabía que tenían al verdadero Yahvé. Pero ellos tenían idolatría completa. Hermano Percy, y sigo invitando a Rigo Morales. Rigo Morales, ¿quién fue el condenado? Escribí qué pueblo fue el que condenó para que mataran a Jesús y quién fue el que lo mató. Ya que andas escribiendo cosas, te sigo esperando. El hermano Percy y yo queremos saber, danos los dos nombres. ¿Quién fue el que condenó a Jesús y quién fue el que lo mató? Vamos. A ver, sí, a ver si lo pone. Bueno, vamos a seguirle. Estábamos hablando de un análisis comparativo. Un análisis comparativo revela alteraciones críticas en pasajes cristológicos fundamentales. Y estamos hablando claramente de la manipulación que hacen los judaizantes para decir que Jesús no es Dios. Los judíos no creen que Jesús es Dios. Ellos lo niegan. Lo han negado desde el día 1. Por esta razón, ellos, los judíos, y está escrito en el Antiguo Testamento, ellos inventaron que Jesús era el producto de una violación que sufrió la Virgen María por un tal Pantera. Entonces, los judíos inventaron, y esto lo hicieron para que destruir la noción de Isaías 7:14, donde Dios profetiza que María era la virgen de la cual iba a nacer Jesús. Por esto los judíos también inventaron que María no era virgen. Correcto. Porque ellos saben perfectamente que la virgen iba a permanecer virgen después del alumbramiento de Jesús. En eso, hermano Percy, te voy a dar mi opinión. A ver, así como entró Jesús,
de la misma manera así salió de la Virgen María. Exactamente. De la misma manera como entró Jesús siendo Dios, lo divino y lo humano, de la misma manera salió de la Virgen María. Y es cierto, la Virgen María tuvo dolores como toda una mujer judía que tenía que cumplir la ley, pero así como entró, así salió. Exactamente. O sea, los evangélicos son tan, cómo te podría decir? O sea, creen que Jesús entró en la Virgen María, creen que el Espíritu Santo vino y por medio del Espíritu Santo María quedó embarazada del Hijo de Dios. Lo creen. Correcto, Ahí no hay problema. correcto. Pero el problema para ellos es que cuando Jesús nació, supuestamente, él quitó la virginidad de María. Porque ¿por dónde salió? Lo que no entienden los evangélicos y los judíos es que el milagro está que una mujer quedó embarazada de Dios y que así como entró, así también salió. Eso se Exacto, llama milagro. exacto. Y es lo que los evangélicos no pueden entender, porque son unos cabezas duras. Es que solo piensan en el sexo. Exactamente. Su mente está tan morbosa, tan lujuriosa, llena de lascivia, que aun cuando tú les oyes expresarse de la Virgen, es como escuchar a dos vulgares hablando del sexo, suciedades de una mujer. Mira, ¿Sí? hermano Percy, quiero hacer un comentario. A ver. Aquí, lamentablemente, sí lo confirmo y porque tengo las imágenes, lamentablemente no lo puedo presentar públicamente. Mira, las sectas evangélicas han sacado a la Virgen María en posición sexual. Yo sé. Otros sectarios hablan que el himen, no, hombre, de verdad te digo, la ponen a la Virgen como con cara de mono. O sea, no entiendo a estos sectarios evangélicos cuál es el chirria, cuál es el odio que le tienen a la Virgen María, cuál es el fanatismo en contra de ella. Ah, no, es que nosotros no, claro que sí, yo tengo las evidencias. Lamentablemente no lo puedo probar en YouTube, no lo puedo sacar ni en Facebook, en ninguna. ¿Por qué? Porque es una porquería que yo vaya a poner a la Virgen María en la forma sexual con nombre y apellido, sé quiénes lo han hecho, así los tengo. Sí, la verdad es asqueroso cómo los evangélicos se expresan de la madre de Jesús, de la madre de Jesucristo. Aquí hay uno que me dice, dame el versículo bíblico donde diga que María salió de esa manera. Bueno, yo te pregunto y te pido también que me des el versículo bíblico donde diga que María tuvo relaciones sexuales. Y Exacto. también que me digas dónde dice en la Biblia que María tuvo más hijos biológicos aparte de Jesús. Que yo sepa, la Hablamos de Biblia solo hijos, menciona uno. hijos, más donde dice que María parió hijos, no hermanos de Jesús. Porque si fuera así, 500 hermanos, la pregunta que te hago, ¿y tú por qué le decís cuando te congregás en tu changarro, por qué le decís acaso hermanos a tu vecino que está ahí a la par tuya? Ah, tu mamá los tuvo a todos ustedes. No, igual forma. Así que no critiquen en ese sentido. Y este que está diciendo, dame el texto, ¿cuál texto? Si nosotros no somos bíblicos, ustedes sí, ustedes se han inventado con la sola escritura, nosotros somos tradición, Biblia, magisterio, tenemos la historia. Como que yo te diga, te lo voy a decir, Will Ávila, dame un documento histórico bíblico que tu fulano, tu nombrado pastorete, haya hecho un códex, una Biblia, vamos, un salterio, una partitura, dámelos. Dame los primeros siglos, dame una evidencia física que tus sectas hayan hecho un documento, una Biblia. Dámelos, te espero. No me vengas a decir que donde dice, dame el texto. Yo te digo, dame una Biblia que lo ha hecho tu nombrado pastor de los primeros siglos. Dámelos. Yo sí te los puedo demostrar, te los puedo mostrar en mi canal de YouTube. Tengo evidencias con físico y no me pueden refutar ustedes. He presentado Biblias de todos los tiempos. He presentado códex, salterios, partituras. Entonces no pueden decir ustedes de que ustedes vienen y ustedes son críticos. Es más, la Biblia de ustedes, la Reina de Abrera,
Ustedes son fotocopias piratas nuestras, les guste o no. ¿A dónde dice que tuvo relaciones con José? Dame capítulo y versículo. Vamos, te espero, dame los capítulos. No los tienen, no los tienen. Esos son, Lamentablemente, así es esos como son los son. inventos de ellos. Y como te repito, Will Ávila, vamos, te reto. Dame un documento histórico real que tus fulanos autonombrados pastoretes que ustedes dicen que vienen desde los primeros siglos. Dame un documento, dame una Biblia en latín, dame un códex, dame una partitura, un salterio, un brevario. Dámelos. Donde diga que yo, fulano autonombrado pastor evangélico, yo lo hice. Dame un nombre, dame un documento. No existen. Ustedes no existen en los primeros siglos. Por más que quieran, no mientan. No hay evidencias. Otra cosa que quiero decir es que todas estas manipulaciones han sido infiltradas por los judíos dentro de la iglesia. Fíjate bien, cuando estalló la reforma en el año 1517, no habían problemas. Tanto los reformados como los católicos creían en la perpetua virginidad de María. Exacto. Los padres de la reforma creían que los supuestos hijos de María no eran hijos de María, que esos nunca existieron. Mira, permíteme un El segundo, hermano. problema, el Permíteme un problema, segundo. permíteme un Perdón. momentito. Perdón. El problema es cuando en 1906 nace el movimiento pentecostal en los Estados Unidos. Ahí es cuando todo se fue a la roña, como dicen los peruanos. Porque ahí es cuando comienzan los pentecostales, los neopentecostales, a juzgar y a infiltrar la asquerosidad de que María tuvo relaciones con José, que no tienen ningún fundamento bíblico, ¿eh? Son bien buenos para pedir versículos bíblicos, pero cuando se les pide a ellos los versículos bíblicos, ahí sí no tienen nada. O documentos históricos. Ajá. Sí, sigue, mi estimado, ibas a decir algo. Sí, gracias. Sí, para que esto se lo voy a decir a las sectas evangélicas. Ustedes, ¿a partir de cuándo ustedes se autonombraron evangélicos? Ustedes se autonombraron evangélicos a partir del año 1916. Ustedes se llamaban seguidores cristianos, misioneros cristianos. Ese era el nombre. Y ustedes, para llevarle la contraria a la Iglesia Católica, se autonombraron evangélicos a partir del año 1916. Tengo el video real de esa reunión que tuvieron ustedes con las Sociedades Bíblicas Unidas de América, donde llegaron todos los autonombrados pastores para poderle hacerle la guerra a la Iglesia Católica. Tengo el video, tengo los documentos de todo eso que sucedió en Panamá. Así que dejen de llamarse ustedes que evangélicos de los primeros. No, hombre, ustedes se autonombraron evangélicos a partir del año 1916 en Panamá. Son panameños los evangélicos. Un saludo cordial a todos mis amigos y hermanos de Panamá. Que Dios los bendiga. Amamos a Panamá. No tenemos nada en contra de ellos. Pero me río porque los evangélicos dicen que vienen de la iglesia primitiva y que predican el mismo evangelio que predicaba la iglesia primitiva. Mentiras del diablo. Eso no es cierto. La iglesia evangélica no tiene ninguna relación con la iglesia primitiva. Es más, la iglesia primitiva creía en la perpetua virginidad de María. Sí. Si la iglesia primitiva viera lo que los evangélicos están haciendo con los judaizantes, con el evangelio, los mandarían vivos a los leones. Hermano Percy, aquí dice el hermano David del EU22, y es cierto, en Panamá, país que es colonia de Gringolandia, qué casualidad que es de la CIA, es cierto. Sí. Entonces, todas estas ideas que tienen los evangélicos, que María no es madre de Dios, que María tuvo más hijos, y toda esa porquería que hay, es infiltración judaizante. ¿Para qué? Para arruinar, para corromper el evangelio de Jesucristo. Es lo que ellos están haciendo. Los judíos odian a los cristianos, los odian. ¿No has visto los videos que salen allí en Israel, cómo maltratan a los sacerdotes y a las monjas? A las monjas.
Y a los sacerdotes escupen cuando pasan enfrente de una iglesia, de una parroquia. Exactamente. No hay, los judíos no respetan. Es más, ¿tú has visto a esos falsos profetas que salen en las redes sociales? Sí, Que andan profetizando, que en fin se acerca. Gary Lee, ¿tú conoces a Gary Lee? sí, así es. ¿Cuándo has visto a ese sinvergüenza predicar el evangelio en Israel? Ni una vez. Es ¿Por qué más, los falsos profetas no van a Israel a predicar que ya el fin se acerca, que Cristo viene, que pronto nos vamos, según ellos, en el rapto? Son bien buenos para juzgar y condenar aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica. Pero ¿por qué no se van a Israel? hermano Percy, una consulta. Oí lo que dice, vaya, tú que eres de la vieja escuela protestante, oí lo que dice Rigo Morales. Da tu fe de esto. Los evangélicos venimos de Hechos 2. ¿Qué decís tú sobre eso? Ay, Padre Santo. Ay, más falso que la iglesia evangélica. Primero, la iglesia evangélica no está en la Biblia. ¿Dónde está la iglesia evangélica en la Biblia? La iglesia evangélica no nace hasta 1916 en la ciudad de Panamá. Correcto. Decir que la iglesia, es más, comparemos las doctrinas evangélicas con las doctrinas de la iglesia primitiva. Un segundo, un segundo. Mira, William, aprende gramática, decirle a tu nombrado pastorete que te dé clases de ortografía. No se dice neófitos, se dice neófitos. Ah, que mate. ¿Cómo dijo? Dice, lo escribió, dice neófito. ¿Y qué es eso tú? Ay, ¿quién sabe? Estos evangélicos se inventan cada cosa. Mira lo que dice el hermano David. Pocos evangélicos han predicado en Israel y les escupen en la cara. Eso es cierto. O sea, ahora sí reconoce. Ahora sí lo Sí, está reconociendo. sí. Lo Bueno, que, lo que no aceptan, lo que no aceptan esto es de que en el año 1916 ahí nació la palabra evangélico y dice o que sea, la la Biblia lo palabra, explica. ellos se esconden, ellos se justifican diciendo que un evangélico es seguidor del evangelio. Por eso se llaman evangélicos, porque Eso es ellos siguen el evangelio. falacia. Ahora mi pregunta es, ¿y eso dónde está en la Biblia? Yo soy sola escritura. Yo soy sola escritura. ¿Dónde dice en la Biblia que un seguidor del evangelio se puede llamar evangélico? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Yo soy sola escritura. ¿Dónde está? No está, no me pueden probarlo. ¿Saben por qué? Porque esa palabra no existe. Existe la palabra evangelio, pero no existe la palabra evangélico. A ningún creyente se le llamó evangélico en el en el Nuevo Testamento. Sí, es más, hermano Percy, en el códex que yo saqué, el códex amiático del siglo VII, ahí los expuse exactamente que los evangélicos a partir del año 1916, ahí nacieron la palabra evangélico. Y lo aclaro en mi video. Tengo el video, tengo los documentos cuando se reunieron en Panamá en el año de 1916 para llevarle la contraria a la iglesia católica. Ellos se llamaban misioneros cristianos, no se llamaban evangélicos. A partir del año 1916 se autonombraron evangélicos. Sí, es verdad. La razón por la cual ellos se reunieron en ese congreso y se autonombraron iglesia, es más, en ese congreso ellos llegaron al acuerdo que toda nueva obra en cualquier país del mundo debería de llevar en la parte de arriba, debería de llamarse Iglesia Cristiana Evangélica. Después debía de seguir el nombre de la iglesia, como en este caso Ríos de Agua Viva o cualquier otro nombre, y Sí, después el nombre de la denominación. sí, ¿Por sí. qué lo hicieron? Porque ya no aguantaban las críticas de la iglesia católica. Porque la iglesia católica se burlaba de ellos y les decía, ustedes están proliferándose demasiado rápido.
porque hay tanta denominación. Entonces, por eso lo hicieron. Para mí, ¿sabes por qué se pusieron una iglesia evangélica? Porque el nombre iglesia da como un sentido de unidad. Y en la iglesia evangélica no hay unidad. No existe la unidad en la iglesia evangélica. ¿Tú has oído hablar de la alianza evangélica? Sí, sí, sí. Qué ¿Dónde está la pecado, alianza evangélica ahora? qué pecado más grande lo que se han inventado ellos y ni siquiera en la Biblia dice. Es más, hermano Percy, ¿cómo es posible que estas sectas evangélicas, estos que se han autonombrado, imagínate, yo creo que tú has visto los videos reales, que creo que tú los tienes como yo los tengo y los tiene la hermana Mayra, la unción del chicle, la unción de la escoba, la unción del saco volador, la unción de la escupida, el spray vaginal, todo eso es lo que hacen los sectarios. Todo eso es lo que hacen y ahí están los videos. La unción comiendo zacate. Una pregunta, ¿y eso lo practicaba la iglesia primitiva? Que yo me acuerdo, no existe nada de eso, ni en los evangelios aparece. Es más que todo. ¿Dónde? Es más, ellos dicen que vienen de la iglesia primitiva, ¿no? De Hechos capítulo 2. ¿Dónde habían mujeres pastoras? Exacto. ¿Dónde habían niños predicadores? ¿A dónde ¿Dónde? dice la Biblia? Arrababasaya, la papaya, soja y revolcarse en el suelo, tirarse en el suelo, tirar sillas y echar espuma por la boca. Eso no existe en la Biblia. Pero se dice el ser de la iglesia primitiva. ¿Sabes por qué los evangélicos no creen en la perpetua virginidad de María? Porque se les ¿Por cae. qué odian tanto a la Virgen María? Génesis 3:15. La simiente va a pisar a todos ellos, la serpiente. Que Exactamente. por un lado entró el pecado en una mujer y por el otro lado hubo una redención. Exactamente. Cuando ellos ven a la Virgen María, se acuerdan del fracaso que ellos tuvieron en la cruz. Por eso la odian. Por un lado dicen que la aman, pero por otro lado dicen nada más fue un vaso que Dios usó, pero después lo desechó. ¿A dónde dice la Biblia que María fue un instrumento? Mira, ¿qué significa la palabra instrumento? Es como decir, yo voy a reparar un carro con la llave y todo, voy a utilizar los instrumentos para poderlo reparar, o estoy en cirugía, voy a utilizar los bisturí y todo que son instrumentos. Así es como ellos dicen que la Virgen María es un instrumento. No se les ocurre qué significa el instrumento. O un vaso de agua, ¿dónde dice un vaso de agua En este caso, Biblia? usemos la lógica evangélica. Ellos dicen que María simplemente fue un medio por el cual Jesús vino al mundo, que fue un vaso nada más, que fue un instrumento. Bueno, usemos la misma lógica evangélica. Israel solamente fue un medio por el cual Dios usó para que viniera Jesús al mundo. Fue un vaso. Israel simplemente fue un instrumento ¿Sí? que Dios usó para que viniera Jesús al mundo. Y como ellos dicen, pero Israel está fuera del pacto. Israel está fuera del pacto. ¿Sabes cuál es el requisito para estar dentro del pacto? Creer en Jesús. Sí. Y los judíos no creen en Jesús. Por ende, están fuera del pacto. ¿Cómo pueden ellos hacer un pueblo de Dios de nuevo? Creyendo en Jesús. Correcto. Simplemente. Correcto. Pero a los evangélicos les molesta eso. Mira, aquí hay una chica que le arde, oí. Un verdadero cristiano no besa cráneos. Solo porque sacó ahí el papa, perdón, el sacerdote, colocando un cráneo. ¿Sabes qué, niña? Nosotros tenemos reliquias que nos amparan, que nosotros somos, que venimos de los primeros siglos. Tenemos historia de una u otra manera. Sí tenemos la reliquia, donde dice que eso es prohibido. Vamos, ¿dónde está prohibido eso? Dame los documentos. A mí me... Otra cosa importante es que ellos dicen, un verdadero cristiano no besa cráneos. Bueno, un verdadero cristiano tampoco anda
enamorando a hermanas casadas de la iglesia. Un verdadero cristiano evangélico un no verdadero puede pastor cristiano sí, no anda enamorando a la secretaria de la iglesia, pagando el motel donde se va a adulterar con el dinero de la iglesia. Un verdadero cristiano no hace eso, Vilma ¿verdad? Lizzo, sí, un verdadero cristiano han sacado el nuevo video donde este autonombrado pastor dejó embarazada a 5 mujeres y la hizo público. Ah, pero esos sí son cristianos, ¿verdad? Sí, no, eso sí es válido para ellos. Eso no es pecado. Eso no es pecado, hermano Percy. Para ellos es válido todo eso. Mira, en el año 1700, tengo la Biblia que sacaron las sectas evangélicas, oíme bien, y lo hice público en mi canal. Biblia sectaria. Pues ellos, por llevárselas de bíblico, como cuando se separaron de la iglesia católica, hicieron una Biblia. ¿Sabes que pusieron en la Biblia ellos? Que tú y yo podemos cometer adulterio y no es pecado. En los 10 mandamientos pusieron ellos que sí podíamos pecar en adulterio y fornicación. ¿Cómo la ves? Biblia sectaria evangélica. Yo ya le Ah, hice público en mi canal. Y tú, por llevársela de bíblico, ¿qué me dices tú a eso, hermano Percy? que son doble moral y son unos hipócritas, así como este que me está diciendo, Percy, sos bien buenísimo para los chismes. ¿Y qué hacen ustedes también con los católicos? ¿Qué están diciendo ahora en varios en vivos evangélicos, burlándose de los católicos porque besaron un cráneo? Eso es chisme también, hipócrita, mentiroso. Eso es lo que yo digo, que los evangélicos son bien buenos para criticar, pero hacen lo mismo. Hipócritas, doble moral. Ay, Dios. Rigo Morales, te sigo esperando. Dame el documento histórico de tus sectas, de tu autonombrado pastorete, que ha hecho un códex, una Biblia, una partitura de los primeros siglos. Vamos, te sigo esperando. Bueno, y ahí se va a quedar. ¿Sí? No pueden quitarse esa espina estos mis estimados. No pueden quitarse la espina que ellos jamás, nunca existieron en los primeros siglos, la secta evangélica. Jamás, nunca. No hay evidencia de ellos. No, es que No no, hay los ninguna. evangélicos no vienen de Hechos capítulo 2. Eso es una mentira. Exactamente. Los pentecostales no nacieron en el siglo 2, en el día del Pentecostés. Ellos nacieron en 1906, en la calle Azusa, a 20 minutos de donde yo estoy aquí. Ahí nacieron los pentecostales. El pentecostalismo, ¿saben lo que es el pentecostalismo en realidad? Ocultismo, santería, Sí, sí. sincretismo de religiones orientales, El vudú. vudú. Todo eso es el pentecostalismo. Las danzas en el espíritu, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde se dice que la iglesia primitiva danzaba en el espíritu? Cuando en Hechos capítulo 2 habla de que el Espíritu Santo llenó el lugar, dice claramente que ellos estaban sentados. No dice que estaban saltando, gritando, revolcándose en el piso como culebras, como lo hacen los pentecostales. Joder. No, estaban sentados, estaban orando en unanimidad. Así que no me vengan a mí a contar cuentos los pentecostales, porque aquí no está un pentecostal hablando, yo no soy pentecostal. Es más, hermano Percy, ¿te acordás cuando saqué todas las atrocidades que han cometido estos evangélicos y que se los tenían callados y que se los saqué en cara? De los 4 millones que contigo me apoyaste después de explicar eso, los 4 millones de esclavos afro-norteamericanos, una Biblia tan mutilada que hicieron para poderlos esclavizar. Y de esto no dicen nada ellos. Pero Explícales, porque ellos dicen que la Iglesia Católica le quitó libros a la Biblia. la Biblia Explícales. de los esclavos, la Biblia de los esclavos, ustedes le quitaron más de 500 títulos de la Biblia. ¿Para qué? Para poder esclavizar a todos los 4 millones de negros afro-norteamericanos.
de tal manera, de tal magnitud que los violaran, los mataban, los criminales en latigazos, bebés, niños recogiendo algodón. Esa espina ustedes lo tienen. 4 millones de esclavos. Ustedes, en la guerra civil, esos 700,000 que murieron en los Estados Unidos en la guerra civil son culpa de la secta evangélica. Las 13 colonias donde ustedes, ¿por qué se dio la guerra civil? Porque ustedes, sectarios, bautistas, pentecostales, anabatistas y todos ellos, ustedes fueron los que esclavizaron a todos los negros y ustedes no los querían soltar. La unión, los vestidos de azul, ellos querían ya no tener nada, que todos los humanos fueran libres y ustedes no quisieron. Ustedes son tan responsables directamente en la guerra civil que se dio, los 700,000 personas que murieron entre tanto de un bando como del otro y los 4 millones de esclavos norteamericanos. Ustedes son los responsables directamente de tanta muerte que ocasionaron. Ya les va la segunda. Las 2 bombas atómicas que tiraron en Hiroshima y Nagasaki, ustedes fueron los sectarios evangélicos. Ustedes directamente fue lo que ocasionaron eso, que hasta la presente fecha, por la radiación, han muerto más de 1 millón de personas. Las 2 bombas que lanzaron en Hiroshima, en Nagasaki, el 6 de agosto, y en todo eso, ustedes quieren verlo, métanse a mi canal. Ahí ustedes van a ver evidencia física. Eso ustedes son los que han cometido. Esta Vilma, ¿qué me decís a eso? Ay, con eso no puedes hacer nada. Ustedes dañaron tanto. Y ahí les va la tercera. Con el hermano Percy sacamos los documentos. Los 17 millones de indios norteamericanos, quienes lo masacraron y mataron, las sectas evangélicas cuando colonizaron Norteamérica. Ustedes son los responsables. Ustedes son los que mataron a los 17 millones de indios norteamericanos cuando ustedes colonizaron Norteamérica. ¿Quiénes? Los bautistas, anabatistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones. Hay evidencia. Ahí está mi canal de YouTube con evidencia física, sacados todavía de la biblioteca norteamericana. Ellos nos proporcionaron todos los documentos. ¿Querés más, Vilma? ¿Querés más? 17 millones de indios norteamericanos que por tu culpa murieron todos esos indios. Hacete cargo. ¿Cuál Inquisición? ¿De cuál Inquisición querés hablar? De la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde tus sectas mataron a 160 millones en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tus sectas lo ocasionaron los luteranos. Ya, no hacete cargo de eso. La Inquisición de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ocasionada por tu secta. 160 millones de personas que murieron. Ustedes, los sectarios, fueron los responsables, los luteranos. De ahí donde ustedes provienen. A mí no me vengas a la Inquisición, dame evidencia y te reto. Dame las evidencias. Yo sí te las puedo dar porque yo las tengo. Exactamente. Los evangélicos se llenan la boca diciendo la Inquisición católica, pero la iglesia evangélica, los evangélicos, no tienen las manos limpias. Hermano Percy, contales tú que vivís en California, lo que sacaste del tren, ¿cómo es que le llamas? Donde rescataron ahí en México. Tú te sabes esa parte mejor que yo. Sí, claro, se llama The Railroad, The Underground Railroad, el ferrocarril subterráneo, pongámoslo de esta manera. ¿Qué era el ferrocarril subterráneo? Esto fue durante los años de esclavitud que habían en Estados Unidos. Que por cierto, todas las denominaciones evangélicas estaban a favor de la esclavitud. Y manipularon la escritura, manipularon la Biblia y le quitaron versículos bíblicos, le quitaron libros para justificar la esclavitud. Los evangélicos. El ferrocarril subterráneo era un ferrocarril que era para ayudar a los esclavos negros a salir del país. Uno era con dirección al norte hacia Canadá, pero otro era al sur con dirección a México. Fue la Iglesia Católica en México que apoyó a los negros cuando ellos llegaban, mientras los evangélicos aquí en Estados Unidos decían que los negros no tenían alma, que los negros no tenían derechos. La Iglesia Católica intervino para que el gobierno mexicano les diera ciudadanía mexicana a los negros.
les dieron el voto les dieron el derecho de votar, el derecho de poder tener un hogar y muchos otros derechos que México le dio a los negros. Por esto podemos decir que México y la Iglesia Católica ayudaron a los esclavos negros para que pudieran vivir como seres humanos. Cuando el gobierno de Estados Unidos llegó a México a reclamar su propiedad, porque así fue como ellos les dijeron, México les dijo, aquí no hay nada de ustedes. Estos señores son ciudadanos mexicanos y como ciudadanos mexicanos tienen derechos que nosotros los vamos a apoyar a ellos. Mientras los protestantes, los evangélicos, condenaban a los negros, México y la Iglesia Católica los apoyó. Así que no me vengan a mí a contar, no me vengan a mí a contar cuentos de la Inquisición Católica cuando los evangélicos tienen las manos podridas de sangre. La guerra de los campesinos, de los 300,000 campesinos que murieron por culpa de Lutero. La Inquisición que ocasionó Enrique VIII, que persiguió a la Iglesia Católica. ¿Cuántos no murieron en eso? Y destruyeron las iglesias. ¿Qué esto quieren? ¿Qué más quieren? La Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler era alemán, era Así es. luterano. Exacto. Y fue gracias al libro de Martín Lutero que él se inspiró para hacer lo que hizo. Los 6 millones de judíos que murieron, Vilma, por causa de tus sectas, los luteranos. Ellos fueron los que le ocasionaron, donde tú naciste, donde tu tatarabuelo Martín Lutero. Vamos, 6 millones y los 160 millones que murieron a causa de la Primera, Segunda Guerra Mundial, los luteranos, de donde ustedes nacieron, acéptenlo. No me vengan, a nosotros no nos vengan con eso. Y todavía en la época moderna le estamos sacando la famosa Biblia, la Biblia de los negros, de los esclavos. Biblia tan mutilada que solo dejaron alrededor de 200 títulos de los 1130 que son. ¿Para qué? Para esclavizar a los 4 millones de negros, donde los masacraron y mataron, violando. De ahí donde vienen los mestizos. Por culpa de la secta evangélica, los 700,000 que murieron en la guerra, la guerra civil, de la secesión y la unión, los responsables, la secta evangélica. El millón que han muerto y siguen muriendo a causa de la radiación de las 2 bombas atómicas lanzadas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. ¿Quiénes son los responsables? Las sectas evangélicas. ¿Qué más quieren ustedes, hombre? De aquí, ustedes se van a ir enojados, pero no engañados. Eso sí es cierto. O sea, se van informados, pero se van enojaditos. Otra cosa importante, me van a decir, ¿dónde están las pruebas? Búsquelas, papacito lindo. Vaya a la biblioteca, vaya al internet, pregunte con inteligencia artificial, vaya al Congreso, vaya a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí está toda esa información. Ahí nos dieron las informaciones, ahí tenemos las informaciones. Y ahí los he sacado en mi canal de YouTube y en el canal del hermano Persia. Ahí están las Biblias. Ahí está toda la evidencia física. Ahí está toda la evidencia. Fotografías que nos proporcionaron el mismo Congreso de los Estados Unidos, porque no pueden opacar eso. Es más, hermano Percy, cuando yo fui a estudiar a Atlanta, me llevaron a conocer lo que son esas grandes mansiones evangélicas y ver esas benditas chozas donde tenían los esclavos martirizados. Yo tuve oportunidad de ver eso. Es más, yo me quise meter a las chozas de los esclavos y me dijeron de que no, porque era patrimonio de los Estados Unidos. ¿Sabes lo más hipócrita de todo, mi estimado? Lo más hipócrita es que muchos evangélicos, esclavistas, negreros, racistas, iban a Latinoamérica como misioneros a evangelizar. Correcto. La iglesia evangélica en Latinoamérica es fruto de gente racista y esclavista. Eso es la herencia evangélica. Misioneros racistas que mientras iban a predicar a Cristo a Latinoamérica, en Estados Unidos tenían esclavos.
Exactamente. Eso se llama hipocresía. Hermano Eso se Percy, llama hipocresía. tú sabes por qué los bautistas, los pentecostales y los testigos de Jehová, porque ellos no tenían negros en sus sectas. ¿Por qué? Eran racistas, Eran racistas. porque ellos mismos ocasionaron la esclavitud. ¿Y cómo iban a Exactamente. aceptarlos? ¿Y cómo lo iban a aceptar si ellos mismos eran dueños de los esclavos? Por En ejemplo, vir- te doy un ejemplo. Si tú vas a una iglesia en el sur de Estados Unidos, tú, como salvadoreño, vas a una iglesia, o yo, como también como guatemalteco, o cualquier latinoamericano va a una iglesia en el sur de Estados Unidos, entras a una congregación un domingo por la mañana, te sentás, toda esa gente blanca que está ahí, te va a ver, se van a levantar y se van a ir a otra banca. Porque aún en el pleno 2026 hay segregación y hay racismo dentro de la iglesia evangélica. Solo por el hecho de ser trigueño y guanaco. Exactamente. O ser morenito, cara de maya, chapín. Ah, O por mira, ser mexicano y tener un nopal en la cara. sí, oye lo que dice Rigo Morales y Vilma, mala información dan aquí, pobre, mira, Vilma, estudia historia antigua, eso te va a ayudar. Ve Y a la este Rigo, biblioteca, vaya a la biblioteca, Vilma, sí, y este estudie. Rigo Morales, ahí les dejo con su ignorancia, ¿cuál ignorancia, papá? ¿Cuál ignorancia? La misma Búsquela, historia nos búsquela. ampara a nosotros. Y te sigo retando. Dame un códex, una Biblia hecho por tu nombrado pastor ya que tú decís que venís desde los primeros siglos. Vamos, Vilmita, vamos, deme algo. Dele al hermano Percy a mí algo que usted viene de los primeros siglos. Un documento, una Biblia. Es más, si yo fuera ellos, buscaría información ahorita y la pondría ahí en los comentarios y dijera, aquí está La ¿cómo se evidencia. llama? La evidencia de que ustedes están mintiendo. Pero no lo pueden hacer. ¿Sabes por qué no lo pueden hacer? Porque si buscan esa evidencia, van a ver que la verdad los va a desmentir a ellos. Exactamente. La ventaja que tenemos, hermano Percy, del Congreso norteamericano, las bibliotecas donde tú has ido, donde yo he ido, donde nos han proporcionado todas estas evidencias físicas, ahí están como evidencias. Sí, En las mismas sectas tienen las evidencias, porque ellos son sectarios. ¿Y qué podemos hacer? No la pueden ocultar porque ahí está. no. ¿Cómo van a Aún en las ocultar? iglesias hispanas hay racismo. En las iglesias hispanas hay racismo. ¿Sí? Y estoy hablando de los evangélicos, ¿eh? ¿Te acordás cuando estamos exponiendo de los esclavos que los bautistas tenían alrededor de 500.000 de esclavos con sus grandes cientos de hectáreas de tierras, levantándolos de sol a sol? Es más, cuando había luna llena, imagínate, todavía con la luna llena, todavía los tenían trabajando hasta el día siguiente y no les daban descanso. No, hombre, si ahí están como están con los látigos, están con el hierro. Es más, para que ustedes sepan, Río y Vilma, ustedes le ponían la marca, cada dueño de Hacienda le ponía la marca. ¿La marca cuál era? El apellido de ellos, el nombre y el apellido, marcados en el lomo, marcados en la frente. Hay evidencia que hasta de la misma prensa norteamericana, donde ponían ahí los dueños, se escapó fulano de tal, denle 200 azotes y nos lo entregan. Y por entregarnos a este esclavo que se escapó, le vamos a pagar $20. Tremendo. Así que Este, los evangélicos no tienen una historia limpia y pura, como ellos pretenden. Están manchados. sí, y yo te agradezco, David, hermano David, tú aquí, tú estás sacando cosas de que también lo mismo estamos hablando. O sea, tú tenés también las evidencias y es cierto lo que tú estás diciendo. Y yo te lo acepto, porque es verdad. Ya, o sea, esta Vilma y estos y todos los sectarios no pueden probar, no pueden ocultar lo que ya sacamos con el hermano Percy. Lo que yo saqué primero, se dio cuenta el hermano Percy con relación a la esclavitud.
a la esclavitud de los 4 millones de negros norteamericanos ocasionado por todas las sectas evangélicas, los 17 millones de indios norteamericanos, los verdaderos dueños de Norteamérica. Esas muertes fueron ocasionadas por todas las sectas evangélicas en la colonización de Norteamérica. La bomba atómica, el millón de japoneses que murieron, ¿quiénes fueron ocasionados? La secta evangélica. Primera y Segunda Guerra Mundial, esos 160 millones de personas civiles y militares, bebés y niños, ¿quiénes fueron ocasionados? Los luteranos, la secta evangélica. No, hombre, no vengan ustedes con tonterías. Bueno, vamos a ir terminando ya, mi estimado hermano, porque ya me están haciendo señales que tenemos que ir a hacer un mandadito. Mira lo que dice, vaya, mira, A ver, el hermano David, él le dio 22, es verdad, y le da risa por todo lo que decimos, que es cierto. pues sí, es cierto, Que no es lo pueden cierto. negar. Es más, un latino que viva aquí, en Estados Unidos, él va a decir que sí hay racismo aquí en Estados Unidos. Y si es bien honesto, va a decir también que en las iglesias evangélicas hay racismo y Sí, hay discriminación. sí. Hay discriminación y no estoy hablando de las iglesias blancas, estoy hablando de los latinos, de los hispanos. Hay racismo dentro de la iglesia hispana aquí en Estados Unidos. Vos sabés por qué muchos pastores no están apoyando lo que Trump está haciendo con los indocumentados. Porque no les conviene. No les conviene. ¿Sabes por qué? No, explícamelo. Porque el 75% de la membresía de las congregaciones hispanas son indocumentados. Los que mantienen a los autonombrados pastoretes, Los que le dan de comer a los pastores. con la estafa de los diezmos. Exactamente. Ay, hombre, qué divertido. Es Entonces que imagínate una iglesia de 100 miembros y se llevan a la mitad. sí, ya no van a tener para qué pagar sus changarros, tú. No, ya no van a tener para pagar la 4x4 que tienen en el estacionamiento. Ay, señor. Y para pagarse el Rolex, lo van a tener que devolver o empeñar. Pues sí. Ay, no, Jesús. Mira, estuvo muy buena esta cátedra, con evidencias reales y físicas. Y si no creen, vayan a buscarlo a mi canal de Católicos Cristianos y el Sí, canal del hermano Percy. Ahí la van a hallar ustedes, hombre. Vayan a la biblioteca norteamericana, vayan al Congreso norteamericano, vayan a sacar todo eso, hombre. sí, Saquen, vayan a Google, ahí está, todo eso. vayan a la biblioteca inglesa y ahí se van a dar cuenta de lo que hizo Enrique VIII. Eso no se puede ocultar. Exactamente. No tengan miedo a la historia, no les va a hacer daño. Cabalito. Ay, señor. Y No voy si a no decir que saben leer, si no, es que también el problema es que mucho evangélico no sabe leer. sí. Entonces, busquen a alguien que sepa leer. Si no, sí, imagínate, pobrecitos, si apenas pueden escribir en español. Pero yo los invito a que busquen información. Mira, cuando estamos en debate ahí en Facebook, ponen a Dios con D minúscula. Un Dios falso, tú. Y los corregimos, ¿y qué responden? Se No estamos molestan. en un concurso de ortografía. Hijo de su... Y más cuando escriben, mira, y hoy les da vergüenza poner Jehová. Hoy les da vergüenza, hoy hablan de Dios cuando antes solo hablaban de Jehová. Porque Sí, ya, porque ya las sociedades bíblicas unidas aceptaron que ese falso nombre de Jehová jamás nunca existió. No hay ningún pergamino, no existe ninguna tabla, no existe ningún papiro. No, en el monte Sinaí, ahí hablaban del tetragramatón, YHWH. Antes de Cristo no hay un documento histórico que amparen el falso idolátrico nombre de Jehová. Ese nombre fue inventado de los primeros siglos después de Cristo, primeros siglos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No existe ni la Biblia Vulgata Latina, ni el Códice Vaticano, ni el Códice Alejandrino, ni el Códice Sinaítico, que todo eso yo los tengo. Ahí no existe el nombre falso de idolátrico de Jehová. Ese nombre no existe. Ahí no hay nada. Y estos proclaman a un falso Dios.
Puede ir al siglo VII, al siglo VIII. Ese nombre no existe, no hay evidencia, no existe. Es más, cuando descubrieron como te dijera, todos los papiros que encontraron aquí cerca de Israel, en las cuevas de Qumran, todos esos papiros, más de 5,000 papiros, allí te hablan del tetragramatón, el YHWH, pero nunca han encontrado que diga allí el falso nombre e idolátrico Jehová, ese Jehová que se han inventado. No existe. Y la Biblia 2020, Biblia Reina de Valera, aceptaron al fin. La sociedad bíblica aceptó al fin que se le demostró al Vaticano y nosotros hemos demostrado que ellos quitaron el falso nombre de Jehová. La nueva Biblia Reina de Valera dice Señor en Éxodo 3, 13, 16. Hoy dice Señor, ya no dice Jehová. Señor igual al tetragramatón. Cómprense la nueva Biblia Reina de Valera 2020. Biblia hecha por los evangélicos. Sí, aquí Arturo Flores dice, en el escenario se van a quedar sin diezmos, primicias, ofrendas. Es la verdad. Sí, es O sea, cierto. lo que está haciendo Trump en este momento con los indocumentados es ayudando a los pastores a hacer algo que nunca han hecho, a ganarse su dinero con el sudor de su frente. Eso es lo que están haciendo, lo que está haciendo Trump. Exactamente. O sea, mira, con eso que se ha sacado la historia y con la nueva Biblia Reina Valera, hermano Percy, ¿tú qué dices de eso? Tanto que veníamos peleando que el falso nombre de Jehová, hasta que las mismas sociedades bíblicas unidas aceptaron, ya lo quitaron, porque un nombre que no existe. ¿Qué me dices tú de eso? Pues que estuvo bueno, que a pesar de todos los errores que han cometido las sociedades bíblicas unidas, en ocasiones pueden hacer algo bueno. Sí, Sí, eso. sí. Es más, Sí. si tú te acuerdas que las sociedades bíblicas unidas de aquella época de la Edad Media, de Europa, presionó a las sociedades bíblicas de Inglaterra porque ellos estaban imprimiendo las nuevas Biblias con los 7 libros deuterocanónicos. Entonces, por la culpa de los evangélicos, ellos iban a dejarles de pagar a las sociedades bíblicas inglesas 5,000 libras esterlinas que ellos recibían anualmente. A raíz de que por el amo, el dueño y el dios dinero de la secta evangélica lo quitaron los 7 libros. Y en el año de 1862, Pedrosa publicó la primera Biblia. Yo ahí tengo la primera Biblia ya publicada en mi canal. Y para colmo hermano, de males, hermano Percy, ¿sabés que han puesto en esa Biblia, la primera bíblica, ya sin los deuterocanónicos? Han puesto a una falsa diosa dentro de la Biblia, a una falsa diosa sosteniendo una gran cruz, nombre y una llama, imagínate. Y nos tratan de idolátricos y ellos mismos se metieron el dedo en la estaca. La primera Biblia Reina de Valera, ya sin los libros, ahí está dentro de una falsa diosa. ¿No me creen? Métanse a mi canal y ahí lo busco. Tremendo, tremendo. Bueno, pues unas palabritas de despedida, mi estimado. Bueno, que te agradezco mucho por la invitación. Para mí, como siempre, pues, cuando tú gustes en apoyarte en la historia, a pesar de que me agarraste en un momento, pero me alegra, porque para decir la historia y hablar de historia, ahí estamos. Aquí no hay nada que estamos ocultando, porque sería pecado ocultar algo que estamos hablando, porque han sido verdades. Y la verdad es historia. Te agradezco mucho por la invitación, con todo gusto. En una próxima estoy con gusto, siempre a la disposición. Que mi Señor Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, te sigan bendiciendo y a todos los que nos están viendo. Amén y amén. Gracias, mi estimado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y gracias por haber aceptado la invitación así tan inesperadamente. Pero yo lo hago porque sé que estás capacitado para, para hacerlo. Y no tengo duda yo de tu conocimiento ni de tu preparación. Y pues también yo me despido ya de mis oyentes, de mis estimados hermanos. Yo les recomiendo que estudien
que indaguen, que vean que lo que estamos diciendo no es un invento, es historia. Historia que está a la disposición de cualquier persona que quiera buscar la verdad. Yo me despido, como siempre lo hago, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, los guarde y que tengan un bonito principio de semana. Lo Que vas Dios a colocar en tu canal, ¿verdad, hermano Percy? Para yo ponerlo, bajarlo y ponerlo en mi canal, ¿verdad? ¿Está en vivo? Sí, Ok, sí. de Es acuerdo, más, ya va a estar listo mañana. de acuerdo. Yo mañana lo subo. Ahorita ya está, yo estoy ya transmitiendo en los canales, pero ya mañana, si Dios quiere, va a estar listo. Sí, yo mañana lo subo a mi canal de Católicos Cristianos. Sí, mi estimado hermano, pues que Dios te bendiga, mi hermano, cuídate. Igualmente que Yahvé te bendiga a ti también. Gracias, paz de Dios. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.